adelante para ser salvos. Am, Porque falta una seguridad de salvación. Para tener esta seguridad de la salvación, tenemos que tener la seguridad de que nuestra fe es una fe salvadora, una fe que realmente es la fe de que habla la palabra de Dios. Fe es lo que da también un buen testimonio. Para esto, busquen conmigo a Hebreos, el capítulo 11, versículos 1 a 6. Fe nos hace entender lo invisible. No necesito ver para entender. Nunca he visto dentro de mi estómago y no quiero. Pero yo creo que tengo un estómago, porque solamente así pudiera ser tan gordo como soy. ¿Okay? Fe me hace entender lo invisible. Fe me hace reconocer que es el sacrificio más excelente. Fe nos traslada al cielo y fe agrada a Dios. Vemos esto aquí en Hebreos 11, versículos 1 a 6. Es pues la fe, la certeza, la seguridad. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No hay nada peor para el creyente en su relación con Dios que llamar a Dios mentiroso. Y este es lo que es una falta de fe. Cuando yo no le creo a Dios, le estoy llamando mentiroso. Y Él no es mentiroso. Y después todo va de mal en peor en nuestra relación con Él. Porque de veras, faltando fe en lo que Él dice, es la raíz de todos los problemas que vamos a tener después. Todos los problemas en la vida, tú me puedes mostrar cualquier pecado y su raíz es una falta de fe. Es no creer a Dios en cuanto a las cosas porque no lo ves. ¿Okay? Por eso los primeros 6 versículos de Hebreos 11 bien pone una definición de nuestra relación por fe con Dios.
si yo digo tengo que robar comida del restaurante, um, yo siempre bromeo, si como con Javier en un restaurante, le digo, ok, cuando he comido todo, voy a correr a la puerta para dejarte a ti la cuenta. Um, porque yo sé como él es gordo, yo puedo alcanzar la puerta primero, ¿me entienden? Pero él dice, yo también voy a correr a la puerta, así que ya pierdo ya allí la cosa. Los que hacen esto, de veras están mostrando una falta de fe. Falta de fe que Dios puede proveer. ¿Okay? En cada asunto en la vida, ya podemos ver la necesidad de fe. Yo necesito fe cada día. Yo voy a las últimas 3 viajes que yo me fui a México. Ya estoy diciendo México es un país maldito ahora. Porque en las últimas 3 viajes ya me llama el cardiólogo para decirme que mi corazón está teniendo problemas. Y yo miro alrededor, ¿dónde está mi cardiólogo que sabe que mi corazón no anda bien? No, no es eso. Él recibe noticias de um, de mi marcapaso. Y él dice, bueno, mire, este es lo que está pasando. Y no me llama cuando estoy aquí en Los Ángeles, me tiene que llamar en el medio de una reunión importante cuando estoy hablando con pastores, ok. Y me deja todo pensando, me dijo mi cardiólogo, este último viaje, mañana quiero que estés en mi oficina. Discúlpame, pero yo no voy a estar en tu oficina mañana, porque estoy en Chiapas. Y mi cardiólogo dice, con tu corazón, ¿qué estás haciendo allí? Estoy sirviendo a Dios. Hermanos, este es fe, cuando uno puede decir, Dios dice, id y voy. Dios dice, predicad y lo hago. Fe es obedecer al Dios invisible. Cuando Él habla, así es la cosa. El único testigo de la creación es Dios. Yo les aseguro que todas las cosas fueron creadas sin otro testigo. ¿Okay? Así que ninguno pudo escribir un libro como pasó la creación en forma de evolución. No, porque Él no estaba. El que estuvo era Dios. Y para que el hombre no diga, bueno, así fue con la creación de la mujer, Dios le hizo dormir primero, para que él solamente pudiera ver el resultado, no la manera en que Dios hizo la mujer. Segunda Timoteo 3 nos dice en qué clase de días vivimos. ¿Para qué necesitamos la fe? Es por los días en que vivimos. Segunda Timoteo 3:1. También debes saber esto. No es que sería lindo, no, debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Tú crees que estamos viviendo en tiempos peligrosos? Yo estoy convencido. Me estaban mostrando un edificio nuevo en Chiapas.
Y le dije, ¿acaso aquí tienen terremotos? Y me dijeron, sí, tenemos serios terremotos aquí en Chiapas. Y entonces, tontos, ¿por qué construyeron así en esta forma? Para que pueda caer encima de la cabeza. Hermanos, donde yo me voy con peligros. Chiapas está lleno de peligros. Tienen en Chiapas los zapatistas. Yo pienso en guaraní, ¿no? De zapature, que significa a tu zapato. Y los zapatistas en Chiapas son terribles. A veces pasamos, por ejemplo, el peaje y están todo ahí con máscaras y todo, y son zapatistas en vez de los que cobran el peaje en la ruta. Y yo le pregunto al pastor que va conmigo y él dice, soy celtal, no me molesten, pero son días peligrosos en todo el mundo. Hasta vivir aquí en California son días peligrosos. Y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Hermanos, no se puede confiar en que yo llevo una corbata y parece el pastor de la iglesia. Tenéis que escuchar mi testimonio. Tenéis que ver mi vida. Porque tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si vienen dos de ellos a tu casa, montados sobre una bicicleta y parecen ser gente muy buena, evítalos. No por la apariencia, sino por la maldad de su creencia, su falta de fe en nuestro Señor. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas encargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pablo así está citando a los oráculos del Delfí. Y lo que él dice es que él dice, Delfí dice, no hay que dejar nunca de estudiar. Y son palabras exactas en el griego. Pero él dice, ellos siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a vivir conforme a la verdad que hay. Nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nosotros tenemos que ser diferentes. Por eso comienzo con la primera cosa que necesitamos como iglesia. Es que necesitamos la verdadera fe salvadora.
la fe en Jesucristo, que cree lo invisible, pero lo que Dios dice, y estamos convencidos a seguir a la palabra de Dios. Segunda cosa que necesitamos. Necesitamos ver, y uso la palabra ver no hablando de vista física, vamos a decir, aunque es una maravilla que lo que podemos ver, ¿ok? Necesitamos ver a Dios como Él es, ¿ok? Necesitamos una visión de quién es Dios. Y esta visión de quién es Dios solamente podemos tener de la palabra de Dios. Porque no es que puedo tocarle, sentirle, verle en alguna forma, no, Dios es invisible. No debemos esperar, hermanos, morir para conocer quién es Dios. Siempre cuando pienso en esto, pienso en el astronauta Yuri Gagarin, el ruso, que era el primer hombre que fue al espacio. Y él dio 3 vueltas a la Tierra y después fue a caerse en la Rusia otra vez. Pero mientras que pasaba Estados Unidos, como hay muchos creyentes aquí y aún el dólar dice en Dios confiamos, él dijo, estoy aquí en el cielo y no veo a Dios. Tonto, nunca vas a ver a Dios, que Él es invisible, ¿ok? Pero yo esa mañana dije en la iglesia, tonto, si abres la puerta, enseguida le vas a ver, ¿ok? Porque una vez que Él muere, va a saber que hay un Dios que está enojado con Él. Isaías 6:1. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Tenemos que tener alguna idea de cómo es Dios. Isaías vio algo que le impresionó de cómo es Dios. En versículos 3 y 4, él dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Cantamos esto esta tarde, ¿no? El himno, Santo, Santo, Santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Santo, Santo, Santo. Para mí es un milagro, y hermanos, quiero que contemplen un momento cómo Dios pudiera aún tener una relación con nosotros que somos tan pecaminosos. ¿Cómo pudiera tener? A veces yo le digo, soy indigno de ser tu siervo, Señor. Yo también soy pecador, perdonado, salvo por la gracia de Dios. Pero cada día me parece que me levanto diciendo, no soy digno de todo lo que me has dado, pero te quiero servir, Señor.
te quiero servir con todo mi corazón. Hebreos 4, versículos 12 a 16. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solo Dios sabe lo que hiciste, Él sabe por qué hiciste también las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya debemos ver a Dios como Él es. Él es santo y somos muy indignos nosotros de aún poder servirle, pero Él nos ama y ha escogido dejarnos servirle a Él. La tercera cosa que tenemos que ver, debemos vernos a nosotros por quien somos. Comienza con ver primero a Dios como Él es. Y esto requiere fe. Pero después de ver cómo es Dios, tenemos que ver cómo somos nosotros. Yo soy un pecador, salvo solamente por la gracia de Dios. No merecí nunca ser salvo y no merezco hasta ahora. Soy salvo porque Él merece. Él me ha hecho a su imagen y me salvó para restaurar la imagen de Dios en nosotros. ¿Qué perdemos este día? Que Adán comió del fruto del árbol del conocimiento de bien y del mal. Yo sé que mayormente yo pienso en lo físico. Hubiéramos vivido para siempre. Habría estado viendo ya miles de hijos y cientos de miles de nietos, etcétera, ya por toda la eternidad. Pero esto se perdió. Este es lo físico. Yo siempre digo, algún día voy a ser más que Superman. Yo en este último viaje, Gracia comenzó. Yo le decía, te amo, Gracia. Y ella me decía, te amo, Superman.
Yo no sé de dónde salió con esto, de llamarme Superman. Um, pero como ella es muy chistosa, ¿quién sabrá? Pero yo siempre he dicho, algún día yo voy a saltar a edificios más altos. Voy a volar de aquí para allá, um, porque mi Señor puede hacer esto. Y yo voy a tener esta perfecta imagen de Jesucristo. Pero es mucho más. Es mucho más de poder decir no voy a sufrir más de artritis. Voy a tocar la flauta otra vez como a los 15 años de edad. Voy a tener vista que puedo ver 100 millas, etc. No, es mucho más. Voy a ser como Cristo. Voy a tener su mente. Voy a ver al mundo como Él lo ve, con el amor de Dios que le envió a salvar mi alma. En vez de pensar en mis necesidades, voy a pensar como Cristo piensa, en lo que los otros necesitan. Efesios, el capítulo 2, nos dice en qué condición Cristo nos salvó. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando yo veo a mí mismo después de ver cómo es Dios, yo digo sí. Lo que Efesios 2 dice es la verdad en cuanto a mi vida. Yo soy nada más que un pecador, salvo, sí, por la gracia de Dios, dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo, no para mi gloria, sino para su gloria, para que yo pudiera pasar la eternidad con Él. Por eso nadie se puede gloriar de su salvación, sino que se gloríe en Cristo, quien nos salvó. Por gracia sois salvos. Cuando veo quién soy, veo que soy un creyente comprado por la sangre preciosa de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, nos describe en detalle
Primera de Juan, capítulo 1, y el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Nada. Cero. Dios no tiene tinieblas. Él es puramente santo. Él es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Repito, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén, hermanos. Ya debemos reconocer quién es él y quién soy yo. Mientras que estoy andando en tinieblas, en la maldad, no puedo decir que estoy andando en la luz. Es imposible, porque donde hay luz no hay tinieblas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué quiere decir? No es tenemos comunión unos con otros así, no es horizontal, es vertical. Tengo comunión con Dios. Si ando en la luz, mi comunión no es contigo, es con Dios. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ustedes saben que hay sectas falsas que dicen que uno puede ser perfeccionado ya en su santidad y nunca peca más. Bueno, yo te garantizo, cuando llegues al cielo no vas a pecar más. Pero mientras que estás aquí en la tierra vas a pecar. No quiere decir que hay que entregarse nomás y decir, voy a pecar todo lo que pienso. No, hay que dejar del pecado. Pero vas a pecar. Yo, medio bromeando, he dicho que a veces mi oración es, Señor, hoy si voy a pecar, que sea algo nuevo, ¿ok? Que no sea siempre el mismo pecado que lo que hice ayer. Pero en verdad, hermanos, lo que busco es llegar al momento que no estoy repitiendo los mismos pecados. Sí soy pecador y voy a pecar. A veces me enojo con mí mismo y ya me quiero pegar una trompada en la cara, ¿ok? Pero por favor no me ayuden, ¿ok? Ya tengo bastante para sufrir. Pero soy pecador y uno no puede negar que es pecador. Amén, hermanos. Reconocer que soy yo quiere decir que me reconozco por lo que soy. Desde nacimiento soy pecador y mis pecados fueron ya perdonados por la sangre de Jesucristo. Así que nos engañamos. Cuando uno dice yo no peco más, no me está engañando a mí, está engañando a sí mismo, ¿me entienden? Porque nosotros nunca dejamos de ser pecadores.
Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No es que dejo de pecar, es que soy limpiado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Si confesamos, versículo 9, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero que nota algo aquí. Hay dos cosas que garantiza el perdón. Si confesamos, dice, Él es fiel. Y segundo, Él es justo. Dios tiene que ser justo en perdonar tus pecados. Él no puede decir, bueno, yo le voy a perdonar, pero a los pecados del diablo no. No, Él es justo. Él solo puede perdonar tu pecado cuando haya sido un sacrificio suficiente para pagar este pecado. Y el sacrificio no es tuyo, es de Jesucristo. Pero uno puede decir después, ok, Dios es justo, Él me perdona porque pagó el precio del pecado, pero ¿qué tal este fiel? Él es fiel y justo. ¿Por qué fiel? Porque Dios tiene que cumplir. Él no puede faltar. Él no puede decir, ok, a tus pecados voy a perdonar, pero me es mucho perdonar los pecados de Miguel. No. Él me tiene que perdonar también. Porque Él es fiel en cumplir con su promesa. La fidelidad de Dios, hermanos, es la base de fe. Si Dios no es fiel, ¿cómo le vamos a creer? ¿Me entienden? Yo no puedo creer a uno que no es fiel. Un loco venía a nuestra iglesia. Él era tan loco que más loco que el pastor. ¿Okay? Venía a nuestra iglesia, estaba siempre drogados. Él era médico, que perdió su licencia de ser médico por las drogas que él tomaba. Y él entraba ahí en la farmacia y sacó cualquier receta para endrogarse a sí mismo como médico. Hasta que ya fue una persona que dependía de las drogas. Él era drogadicto. Y un día él vino a la iglesia y me dijo, pastor, ¿cuánto dinero necesitas? Y yo le dije, bueno, la verdad pudiera hacer mucho bien si tuviera $1,000,000. Y él me dijo, yo sabía. Y me dio un cheque que decía $1,000,000. Y me dijo, deposítalo. Y yo le dije, no lo voy a depositar, porque mi banco me va a cobrar por tener un cheque fraudulento. Y él me dijo, no es fraude. Ya te estoy dando $1,000,000, yo lo escribí. Y le dije, ¿cuántas drogas tomaste esta mañana? Y me dijo, no, hasta ahora nada. Y le dije, bueno, andate a tomar tus drogas entonces, porque ahora estás fuera de tu mente. Si vos tenés $1,000,000, ¿por qué te veo en la calle rogando? ¿Okay? Vos no tenés $1,000,000 y no te creo.
Para tener fe, uno tiene que saber que el que promete cosas es fiel. ¿Para qué voy a creer a un mentiroso? ¿Me entienden? Es como alguien me dijo un día, ¿tú crees que Adolfo Hitler existió? Y yo digo, sí, yo creo que él existió. Ah, entonces eres creyente en Hitler. No, no soy creyente en Hitler. Soy creyente en Jesucristo. Pero el hecho de creer que Él existió, Él es mentiroso, no le voy a creer a Él. ¿Me entienden, hermanos? Tú tienes que depositar tu fe en alguien que es fiel y justo para perdonar los pecados. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, yo necesito la dirección de Dios en mi vida cada día. Necesito que Él me dirige. Ustedes conocen el versículo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuán largos van a ser los días allí? ¿Has pensado alguna vez? Nuestros días me parece que se apuran más cada día. Pero si no hay sol y no hay luna, ¿cuán largo es el día? Dios abunde en fidelidad. Y este es lo que debe cambiar mi vida. Padre, úsame. No para que yo reciba gloria, sino para que tu iglesia sea la iglesia que tú quieres que seamos. Para que tú recibas toda la gloria. Danos una visión de lo que es la fe, una visión de lo que eres tú y una visión de qué somos y lo que debemos ser. Porque oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, ya es tiempo para que entren los lobos rapaces. Así que vamos a saludarnos el uno al otro en el amor y en la confraternidad de fe.